Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un hombre que se llamaba Nada. Hubo un tiempo Tenía en que mal no carácter existía en y todo el nunca mundo un ayudaba a animal nadie. tan Es más, inteligente si como alguien la le araña pedía Yaví. algo, se enfadaba. Cuando el abuelo ya era tan mayor y estaba tan débil que no podía vivir solo, se instaló en casa de su hija. Ella estaba casada y tenía dos hijos. Después, nuestro periodista visitó unas obras que se realizaban en la ciudad y estuvo recabando información, cómo iban las obras, cuándo terminarían. La última parada de aquella mañana llevó a Mario al museo. Un importante fotógrafo exponía sus últimas obras, una serie de retratos. Mario se llevó el catálogo con toda la información y se pasó unos minutos por la muestra. Su paseo le llevó ante el retrato de una mujer con la mirada perdida. Mario se quedó mirando aquellos ojos que también le miraban a él. Él había visto aquellos ojos esa misma mañana, antes de despertar. ¿Serían los ojos de Ana, su amiga de la infancia? Mario llegó a la redacción con tantas noticias importantes en su grabadora que no sabía por cuál iba a empezar. Yo recuerdo que me hacían soñar, y de hecho creo que hay mucha gente que recuerda el libro suyo cuando eran pequeños, de los buenos ratos que se pasaron con esos libros, ¿no? Mi abuelo un día se lo comió un lobo, porque le habían dicho que había un lobo muy grande en el fondo del bosque, y mi abuelo fue a buscarlo. Mi abuela le dijo, no te vayas para allá que no vas a ver nada, que va a ser de noche, y me dijo, da igual. Y dijo, da igual, yo voy para allá. Y mi abuelo caminó por aquel bosque oscuro y no veía nada, y entonces tenía que tantear con las manos. Y mientras iba tanteando tocó un árbol, tocó una piedra y de pronto tocó dos orejas. Y empezó a toquetear las orejas y dijo, anda, ¿esto qué es? Y dijo el lobo, pues mis orejas, que soy un lobo. Y le dijo mi abuelo, cállate que estoy hablando yo. Empecé a dibujar desde muy pequeñito, y entonces resulta que la gente, a través de mis dibujos, yo les podía contar diferentes historias, diferentes cuentos, y eso a mí me fascinaba, ¿no? Hacer una ilustración infantil es una aventura absoluta, y en el fondo lo que tiene es mucho de juego, ¿no? De alguna forma el que está haciendo una ilustración, sea infantil, juvenil o para un medio gráfico, lo que está haciendo es especular con la realidad, es como una especie de juego de magia, ¿no? Con muchos elementos que tienes a tu servicio, pues montas una realidad que entre comillas no existía hasta ese momento, ¿no? Y yo siempre le decía a mi abuela, abuela, ¿dónde está el abuelo? Y me dijo, a tu abuelo se lo ha comido un lobo, por enterado. Y dije, pero yo quiero ver al abuelo, no puedes porque se lo ha comido un lobo. Abuela, que yo quiero ver, que no puedes porque te lo ha comido un lobo, y así estamos todo el día. Traducir, pasar de un lenguaje a otro, ¿no? Del lenguaje de un texto, que es un lenguaje verbal, digamos, a un lenguaje gráfico, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque cambiar, ¿no? el soporte, digamos, del entendimiento de algo, ¿no? De mostrar otra visión diferente. Es que yo llegué aquí un poco de rebote, porque a mí lo que me entusiasmaban eran los cómics. Estoy hablando del año 82, 84, que además yo era súper jovencita, tenía 19 años, y yo era una chica muy underground. Y yo voy caminando con la lengua, y llego a mi casa y le digo, mamá, mira lo que me he encontrado. Y dice mi madre, ¿y eso qué es? Y el lobo, un lobo, y el lobo se la come, ¡pum! Recuerdo que estábamos aburridos y nos ponían allí a pintar, ¿no? Mi madre tiene una farmacia, nos quedábamos con ella en la rebotica por las tardes. Y no sé qué hacer, venga, ala, nos ponían allí a pintar. O sea que dibujar de siempre. De siempre he visto siempre a mis hermanas mayores hacerlo, o sea que una cosa que hemos tenido. A mi madre le gustaba también dibujar. O sea, una cosa que hemos visto siempre en casa y ha sido como una cosa muy natural. Me permite evadirme, o sea, cuando yo dibujo, cuando preparo una ilustración, me olvido de todo. Es como que el mundo se detiene, ya me olvido de los problemas, de las preocupaciones y comienzo a dibujar, ¿no? Me meto en el mundo de esa ilustración. Y ya el lobo estaba así de gordo, no podía caminar, pero yo seguía con mi lengua, y el lobo así todo gordo, y la lengua se iba estirando, y se iba estirando, hasta que yo dije, me he cansado, ya no puedo tirar más, y abrí la mano. Y la lengua volvió a su sitio con fuerza, volvió al lobo, que le dio tan fuerte que siguió por toda la casa, llegó hasta el final del bosque, se tropezó contra el último árbol, y no os lo vais a creer. Hoy en día conviven una gran variedad de estilos. No podemos decir que predomine uno sobre el otro. Tenemos tanto realismo o hiperrealismo, incluso en ilustración. Se suele hacer con técnica opaca, pero también lo hacen con acuarela, como por ejemplo Innocenti. Como
la ilustración más abstracta que tú te puedas imaginar. Y luego trato de que mis ilustraciones sean muy narrativas, es decir, que como para cuando son pequeños lo fundamental es la imagen, pues trato de que la imagen le entre por los ojos y la imagen le cuente cosas o le sugiera, ¿no? Cuando me acuesto por la noche en la cama es cuando cierro los ojos y empiezo a imaginar cosas, ¿no? O bien una idea para una composición o los colores que voy a emplear. Y luego ya, más de un día a las 5 de la mañana, me he levantado a plasmar la idea. Entonces sí, empiezo con bocetos muy sencillitos, como yo digo, dibujar a tumba abierta, ¿no? O sea, que la idea sea lo más clara posible, sin recurrir a elementos que enmascaren la idea, ¿no? Que sea todo muy directo. Me apetecía a mí meter esos detalles que no vienen para nada en el texto, pero que, bueno, que te hacen pensar en otras cosas, ¿no? Entonces depende del trabajo. Hay veces que tienes que ser muy fiel al texto, ¿no? Tienes que acompañar claramente un texto, ¿no? Realmente, ¿cuándo tengo que trabajar como ilustrador? ¿En qué tipo de texto y en qué tipo de circunstancia, ¿no? Y sí, yo creo que con el dibujo nosotros aportamos un mundo gráfico completamente nuevo, ¿no? Y ayudamos al lector a imaginarse pues, esa estética, donde en tinto nunca empiezo por los ojos ni por la boca, porque son los que transmiten una mayor carga emocional, ¿no? Entonces empiezo por partes del dibujo que no son demasiado complejas, para ir calentando manos, digamos, ¿no? Sí, hay una serie de protocolos, casi de vicios, que los dibujantes tenemos a la hora de abordar el original. Ya no es como antes, porque antes te venían pues, las maquetas, todo era físico, se armaba un follón tremendo en el cuarto. Yo soy muy neurótica, necesito un equilibrio, ¿no? Necesito que todo esté así, todo muy, muy organizado. Mi ritual actual es, cuando me llegan las cosas al ordenador, procuro imprimir lo menos posible, porque no es necesario, y entonces me suele llegar la maqueta al ordenador. Reviso y bueno, más o menos empiezo con lo que no he querido renunciar es a bocetar a mano. Porque puede ser que tú estés de repente en algún sitio y recoges del suelo una fotografía que te está comunicando unos valores de una imagen y la guardas, puede ser que estés hablando con alguien y estás haciendo monigote y te sale un personaje que no te lo esperaba y lo guardas, y al final todo eso es como una especie de sedimento que va creando o generando lo que es la realización final de una ilustración, que por cierto, desde que llega, digamos, la gran revolución de los medios digitales y la informática, viene a hacer que todo se convierta en algo todavía más fascinante y más abierto. Primero pienso, ¿no? Pienso mucho, sobre todo si tengo que dibujar, por ejemplo en el caso este que tú nos diste la frase, estoy pensando, ¿no? Mientras frego los platos, mientras busco a mis hijos, voy pensando. Hasta que empiezan a venir las ideas, ¿no? Y cuando las ideas vienen empiezo a bocetar en muchos papelitos, tengo toda la casa llena de blocs de papeles y voy dibujando en papelitos, en cuadernos, en libretas, hasta que al final pues voy resumiendo en un boceto y voy concretando, ¿no? La idea. Texto requiere de un ilustrador determinado. No le podemos dar al texto cualquier ilustrador. Es decir, hay una línea por cada profesional de la imagen que es la que lo identifica y la que va acorde al texto. Trabajamos prácticamente de manera artesanal. Uno no es funcionario de una editorial, sino que en el mundo de la ilustración impera el concepto del freelance. O sea, tú simplemente eres contratado por un trabajo. Yo no soy artista, yo soy una trabajadora, ¿no? La mayoría de las veces de los últimos trabajos ha sido porque yo me he dirigido a las editoriales, ofreciéndole pues lo que hago. Otras veces llevas con un proyecto concreto, pero eso nunca me ha pasado que yo haya llevado un proyecto y se hayan quedado con ese proyecto. Hace ya muchos años pues empecé a mover dossier mío, con mi obra y con mis cosas por varias editoriales, y a la larga o a la corta te llaman. Y entonces ya un poquito la cosa va rodando sola, ya publicas y en el momento que publicas algo pues ya te llaman de otra editorial y va rodando un poquito así el tema. Lo que es importante es no dejar de moverse y tampoco acomodarse en un estilo concreto, sino siempre ir innovando un poquito. Existen, digamos, como escalafones, existen grados, existen cachés, existen distintos niveles de participación con las editoriales y las iniciativas editoriales, ¿no?
El acceso a las editoriales para la gente que empieza dentro de la ilustración es duro, es difícil. A un director editorial de una editorial como SM, por ejemplo, le pueden caer encima de la mesa todos los días 14 books de gente que son ilustradores en España, y básicamente estos directores artísticos no suelen ponerse a mirarlos todos, sino que tiene que haber alguien que le haya señalado: esta carpeta es buena, la otra no es buena. Luego hay un segundo nivel en el que tú ya vas participando con las editoriales de determinados proyectos y ya si estás como un poco en el buffet de los posibles nombres que se barajan para ilustrar determinados libros.